días o últimas semanas acerca de la forma como se han venido manejando los ascensos en el ejército peruano. Y vamos a hablar de esto, ¿no? Se están respetando los procedimientos, se ha pretendido favorecer a algunos integrantes de la promoción del presidente de la República, Ollanta Humala, como se ha venido sosteniendo en diferentes medios de comunicación y también de boca de algunos otros opinantes conocedores más a fondo de esta materia. Bueno, son inquietudes que quedan ahí todavía flotando en el aire y para eso nos está acompañando esta tarde aquí, cuando son las 6:38, el coronel Osvaldo Zapata Corrales. Él en su momento tuvo notoriedad cuando, recuerdan, se produjo el famoso escándalo de la casa de López Meneses en el distrito de Surco, muy cerca también de la vivienda del presidente de la República, con esto del irregular resguardo. Pues el coronel Osvaldo Zapata es tío de Óscar López Meneses, pero no vamos a hurgar más en ese asunto que ha sido ya ampliamente comentado. Y le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, coronel? Buenas noches. ¿Qué tal? Por favor, acérquese más al micrófono si fuera tan amable. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, coméntenos por favor, a ver, en primer lugar, ¿no? Usted ha venido acompañado de un cuadro esquemático también, ¿no? En el cual va a explicar más o menos paso a paso en qué consiste esto de los ascensos y cuál es el procedimiento que se tiene que respetar. Es más o menos la idea que me estoy haciendo, ¿no? Sí, sí. No me equivoco. Claro, no se equivoca, en todo caso, espero tener el tiempo prudente, Ajá, digamos, para explicar de una forma muy breve, de manera que cualquier persona entienda esto, ¿no? La dinámica del proceso. ajá, correcto. Claro. ¿Usted ve que no se ha respetado ese proceso? No, el proceso ha sido un proceso, en principio el proceso es un proceso ya viciado. Ya, ¿por qué? ¿Por qué Ya dice está viciado porque no se ha cumplido el cronograma de actividades que se encuentra establecido en el artículo 38 del Decreto Supremo 011. Al no haberse cumplido la publicación de la lista de ascensos, a más tardar el 15 de octubre, hoy día estamos 22, ya está viciado, así de sencillo. O sea, aquí no hay nada más que hacer. No es que exactamente no hay nada más que hacer, sino me refiero que está viciado, puesto que no se están cumpliendo los parámetros normales, digamos, de un proceso. Es un proceso viciado porque realmente ya sobrepasó los límites, digamos, del cronograma de actividades. La publicación de la lista de ascensos es una etapa del proceso que debe de cumplirse según como está establecido en un artículo de un decreto supremo. Si hacemos los artículos para consignar fechas de cumplimiento y no lo cumplimos, entonces mejor que no hagan ningún decreto supremo, ¿no? Entonces los artículos y todos los dispositivos legales estarían de más. Están de más y los pueden botar a la basura de repente, ¿no? Y simplemente proceder con los ascensos de acuerdo al criterio personal. Porque es el presidente el que al final aprueba, ¿no? Eso es lo que voy a explicar. A ver, en vamos momento, entonces, por favor. Es A conveniente. ver si ponchamos con la cámara justamente Sí, el cuadro ojalá. que nos ha traído Plan Polo Verde. Sí, Ha puesto o usted sea, el título, definitivamente, el concepto del proceso de ascensos ¿no? Ya. tiene que de todas maneras relacionarse al Plan Polo Verde. ¿Por Ya. qué? Porque este plan Polo Verde, que yo ya lo expliqué, es un plan que tiene 3 fases. La primera y la segunda fase ya se realizaron en el año 2011, 12 y 13, Ya. y tenían como finalidad pues garantizar la continuidad del gobierno nacionalista, ¿no? Apoyando a la candidatura de la señora Nadine Heredia, que hemos visto que esta finalidad pues quedó descartada por razones obvias que todos conocemos. Entonces, la tercera fase, que es la que va a adquirir en este proceso mayor preponderancia, es que esta tercera fase está en proceso de ejecución y era casualmente la de asumir la comandancia general del ejército en la persona del general de brigada Manuel Gómez de la Torre. Ya. Este objetivo ha sido neutralizado, ya lo voy a explicar yo por qué. Y la otra es el comando del comando de todas las divisiones de ejército, que ese es un hecho. Eso sí o sí, de todas maneras va a jugar, porque sí o sí van a ascender 4 generales de brigada al grado de general de división de la promoción del presidente y van a tener que ser nombrados a las diferentes divisiones de ejército. O sea, ese objetivo de todas maneras juega. Ya. Y la finalidad de esta fase, La tercera fase. La tercera fase es precisamente apoyar al candidato presidencial del del Partido Nacionalista y lograr la mayor cantidad de congresistas para blindar
las investigaciones judiciales y políticas que tuvieran al dejar el gobierno. ¿Qué, en su opinión, es lo que está pasando? Por supuesto, es lo que está pasando. Ajá. Sí. O sea, para usted está evidente. Es evidente y todos los indicativos así lo demuestran. Entonces, ahora me voy a referir ya al proceso en sí. Ya. O sea, este proceso es parte de esa tercera fase. Ajá. Entonces, para conocimiento de todos ustedes, el proceso comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, para una serie de efectos que conlleva esto. ¿Qué significa proceso de ascensos? Es un conjunto de actividades que están organizadas en etapas. Y precisamente yo voy a partir de la cuarta etapa. Acá estoy señalando la quinta etapa. Quinta, sexta, séptima y octava, ¿no? Ya. Entonces, para el ciudadano de a pie, el proceso de ascensos está conformado por dos juntas, la Junta de Evaluación y la Junta de Selección. Esta Junta de Evaluación está presidida por el general de división Germán González Doimi, que es el comandante general del Comando de Personal del Ejército, de Recursos Humanos, en otras palabras. Y la Junta de Selección está conformada, en el caso del grado que me convoca, para el grado de general de división, por el comandante general del Ejército, que es el general Vergara, y todos los generales de división. Entonces, ahora bien, esta Junta de Evaluación básicamente elabora un cuadro que se llama el cuadro de actitud y notas, que no es sino la evaluación a la cual ha sido sometido el oficial desde enero, una serie de procedimientos donde ven los lugares donde sirvió, disciplina, las notas que se le pusieron, cursos que hizo, militares, no militares, y arroja una nota o cuadro de mérito que los militares le conocemos como el cuadro de mérito en frío. ¿Por qué en frío? Porque aún no hay mano del jurado. Ya. Entonces, el día del proceso en sí, que fue este martes pasado, se reunió la Junta de Selección precisamente ¿para qué? Para desarrollar el proceso a partir de la entrega de ese cuadro. Entonces, esta Junta tiene que desarrollar una etapa. ¿Y cuál es la etapa? La primera etapa que desarrolla es formular el cuadro de mérito. Y el cuadro de mérito que desarrolla esta Junta es la sumatoria del cuadro de notas que le entregó la Junta de Evaluación, más el 3% que le otorga, la nota que es otorgada por este jurado. La Junta de Selección. La Junta de Selección le otorga 3%. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, que el general Jorge Celis Cuón, que es el espada de honor y número 1 en este cuadro, resulta que en este cuadro ya no aparece. ¿Y por qué no aparece? Porque el general Celis Cuón no es uno de los favoritos del presidente, pues. No es de la promoción del presidente. No, esta es la promoción 83. Y La como del no es uno de los presidente favoritos... Es 8-4, ¿no? Sí, y como no es uno de los favoritos, no aparece. El general Oscar Reto Otero, que es el brigadier de infantería, vemos que acá, por ejemplo, en el cuadro que hace ya la Junta de Selección, no aparece. ¿Por qué? Porque tampoco es favorito del presidente. Y acá, ¿quiénes figuran? Los generales Oscar Delgado y el general Oliva, que son los favoritos del presidente. En el caso de la promoción 84, vemos, por ejemplo, que el general Víctor Tenorio, que es el espada de honor de esta promoción, no aparece acá, sino aparecen otros señores con menos pergaminos. Acá, por ejemplo, el general Juan Ormachea Montes, ¿no? El brigadier de comunicaciones, tampoco aparece acá, porque tampoco es favorito del presidente. Entonces, básicamente, estamos asistiendo a lo siguiente. La Junta de Selección hace una propuesta institucional. La Junta de Selección, o sea, estos generales que están acá, todos los generales de división, son los responsables de los que ascienden. Ellos son los que han argumentado y justifican quiénes ascienden y quiénes no. Pero esa propuesta se la hacen llegar al presidente. Es ¿sí? correcto, así es. Y ahí precisamente hay algo que nos preocupa. ¿Por qué? La Junta de Selección es autónoma. Entonces, la propuesta institucional tiene que ser respetada, porque el presidente simple y sencillamente hace un otorgamiento del grado, formaliza el acto, formaliza ese proceso mediante una resolución suprema. El presidente no es ningún evaluador, el presidente no es ningún seleccionador, sino estaríamos ubicando que el presidente resulta ahora que también es miembro de la Junta de Evaluación, o de repente ahora el presidente resulta que es de la Junta de Selección. Eso, por ejemplo, es una interferencia política. Por eso a mí me da pena que al señor ministro Alaquivi le hagan pisar el palito. ¿En qué sentido? De que tenga que expresar a los medios de comunicación que aún no publicaban la lista de ascensos
porque dice que como eran tantos oficiales que estaban evaluando, que eran como 1000 y pico, por favor, ministro Balaquivi, a ustedes no estaban preguntándole por los ascensos para mayor, ni para teniente coronel, ni para coronel. Se supone que esta información es reservada, esta que ustedes nos están mostrando. No, es pública, si está en la ley, claro. Es lo que le iba a preguntar justamente. No. Si esto, entonces, ¿qué cosa puede ocultar el ministro, si esto es público? No, lo que voy es que al ministro le hacen pisar el palito porque él dice de que están evaluando. Por favor, señor ministro, ¿usted está evaluando? ¿Y de cuándo usted es miembro de la Junta de Evaluación? El ministro no evalúa nada. Además, es una mentira que estaban evaluando. Todos los cuadros ya están listos. El único problema que hay es en la propuesta institucional de los generales de división, nada más. Y en los generales de brigada. Ahora, se supone que esa propuesta difícilmente el presidente la rechaza, ¿no? Es que no tiene por qué rechazarla, porque si no es como si yo le dijera a los generales de división que realmente no tiene la capacidad para llevar a cabo un proceso. Entonces, ¿son generales de división o son cabos, sargentos? Son generales de división y tienen que hacer respetar la institucionalidad. Por eso es que yo aprovecho esta tribuna para hacerle una convocatoria, realmente una invocación, al general Carlos Vergara, a quien conozco, respeto, sé que es un oficial de primera, la verdad, que él no debería realmente permitir esto. Y uno de sus mejores pasos, realmente donde va a conservar su honorabilidad, va a conservar su liderazgo en la oficialidad, es que pida su pase a retiro. Realmente, si no aceptan esta propuesta institucional, el general Vergara debería irse a retiro y evitar este manoseo político de los ascensos. Por favor, generales, ¿qué le sucede? ¿Qué va a pasar entonces, si es que esto se plasma, tal y como usted lo ha descrito? Si el presidente impone su propuesta, que dicho de paso, no tendría por qué haber una propuesta presidencial, eso es absurdo. Bueno, por eso eso es lo que se especula, ¿no? Que el presidente es el que está imponiendo. Bueno, las pruebas apuntan en ese sentido. Las pruebas apuntan porque cuando usted vea el desenlace de esto, va a ver que lo que yo le digo es cierto. Usted va a ver que 2 espadas de honor están siendo defenestrados. Marina de Guerra, por ejemplo, privilegia y valora sus espadas de honor. El almirante Tom Berry, por ejemplo, está ascendiendo a vicealmirante. Y no ha sido postergado. Ha habido congresistas que han estado opinando también sobre el particular y algunos miembros del ejército conversaban sobre este tema, hacía grosso modo con el general Roberto Quiabra hace un par de semanas y decía, ¿qué tienen que hacer los políticos metidos en temas del ejército? Ellos que se metan en sus temas en el Congreso. Está viendo usted que los militares se meten en el Congreso. Que dejen que el ejército funcione solo, que tiene sus mecanismos y estos tienen que respetarse. No tienen que hacer aquí nada los políticos. ¿Por qué politizan el tema de los ascensos?, dice él. Totalmente, en esa parte, totalmente de acuerdo con él. Totalmente de acuerdo. Donde discrepo con él, sí es en algo que el señor general Quiabra manifestó. En el sentido que a él le parecía normal que se hubieran asignado 4 vacantes a la promoción 1984. Con todo respeto, señor general... Sí, ¿por qué se extrañan, dice de eso? No, como que es que, por favor, ¿qué le sucede al general? Que me diga una sola promoción en la cual se haya dado esta normalidad, que le llama él normalidad. Esto no es algo normal, general. Esto es una excepcionalidad, que es distinto. No es normal, es una excepcionalidad. Porque voy a ponerle ejemplo a su propia promoción del general Quiabra. Su propia promoción, cuando ingresó a general de división, solamente ascendieron 2 a la primera. Y en la segunda o tercera oportunidad entra el tercero, porque solamente tuvieron 3 generales de división. Ni siquiera la de Montesinos, fíjese. Digamos, esta es una especie de, no sé, un pseudo golpe al interior de las Fuerzas Armadas, del Ejército. Es una ruptura de la institucionalidad. Ya es tiempo que nos hagamos respetar. ¿Qué cola puede traer esto? Usted sabe, hoy día he estado yo en el cuartel general del Ejército. No, en principio que realmente es una pena que cuando yo voy, activan un plan para seguir todos mis movimientos. Realmente me parece gracioso. En todo caso, me hace acordar... Es no grato. Me hace recordar a Ollantumala, cuando también pasó a retiro y iba al cuartel general y también igualito lo seguían. Todas las cámaras lo enfocaban. El mismo ejemplo. Pero lo que yo quiero decirle qué es lo que va a pasar, o qué es lo que está pasando. Yo estuve en el cuartel general en la mañana y se nota una incertidumbre en toda la oficialidad, ¿no? De ganado, de sazón. La gente está harta de todo esto. También en un medio de comunicación escuché que hace 2 semanas el presidente había convocado a todos los generales
y les había dicho de que cierren filas, que tienen que apoyar a su esposa. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? El ejército no está para comprometerse en temas políticos, sino en temas institucionales. Bueno, el tiempo nos está ganando, coronel, un pequeño paréntesis nada más. A ver, la señora Verónica Mendoza, que es congresista de la República, acaba de publicar que con 74 votos a favor en su cuenta de Twitter, el Congreso ha ratificado la ley que permitirá a Petroperú participar en la explotación del lote 192. Día histórico, dice ella. No creo que sea para tanto, pero bueno, es la noticia. Usted también nos alcanza una denuncia, ¿no?, que está haciendo llegar ante el Consejo Nacional de la Magistratura por graves hechos de inconducta funcional del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, supuestamente para favorecer a la señora Nadine Heredia. ¿De qué manera? Así es, fíjese, en principio, claro que se lo voy a resumir. En principio, no, técnicamente no es una denuncia, sino es un acto mediante el cual yo, en mi condición de ciudadano libre de este país, he interpuesto un documento ante la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura, así como a todos sus miembros, en el sentido que les pongo en conocimiento una inconducta funcional, ¿ya?, de graves cargos protagonizados pues, por la máxima autoridad del sistema fiscal nacional, como es el señor fiscal Pablo Sánchez Velarde. ¿En qué sentido? De que él, mediante una resolución, la 4748-2015, él mintió de que la investigación preliminar había sido archivada. Eso es falso. Y esta resolución, que no solamente dispone el cese, digamos, del destaque del fiscal Rojas, sino que también está obstaculizando el trabajo que hay con respecto a 2 colaboradores eficaces. Y solamente una cosa muy puntual. Yo lo que trato de hacer es un símil. Fíjese, al fiscal supremo Carlos Ramos Heredia se le suspendió por mentir al país, decir que no conocía a Orellana y lo conocía. Se le suspendió, inicialmente, lógicamente, se le suspendió precisamente por favorecer al gobernador de Ancash. Lo mismo se está sucediendo con el fiscal Sánchez Velarde. Él mintió, él ha mentido, es una falta gravísima, ha mentido que la denuncia, la investigación preliminar es cosa juzgada, que es cosa juzgada constitucional, y eso es falso. Que ha querido favorecer a la señora Nadine Heredia, entonces prácticamente es un civil. Esto ingresado recién ayer, ¿no? Yo estoy pidiendo al Consejo Nacional de la Magistratura que el fiscal sea sometido a una investigación y sea suspendido mientras duren las investigaciones. Correcto, bueno, vemos. Estoy esperando que siga el mismo camino que Ramos Pero por Heredia. Supuesto, en el país tenemos que hacer respetar esto. Correcto, quería agregar algo. Sí, solamente decirle de que yo escucho en estos últimos días que los congresistas opinan con respecto a que el presidente debe llegar hasta el 28 de julio y que este es el comportamiento normal. No, señores, si tenemos las herramientas democráticas para aplicar las cosas como tienen que ser. Si hay incapacidad moral, como hemos visto, que el esposo firma la resolución que cesa a la procuradora pública. ¿Qué es esto? Estamos ante un acto pues, de incapacidad moral. Entonces, los congresistas, ¿qué esperan para vacar al presidente? ¿Qué? ¿A quién hay que nombrar? A la vicepresidenta. Y ella llegará hasta el 28 de julio. No entiendo cuál es el problema. Bueno, usted sabe que la vicepresidenta ya renunció al Partido Nacionalista, renunció a la bancada, obviamente se mantiene en su cargo de vicepresidente de la República. Pero bueno, muchas gracias, coronel, por estar con nosotros, por ilustrarnos también un poco más acerca de este tema de los ascensos y la mecánica, que de repente es desconocido para la mayoría de muchos ciudadanos, y cómo funciona también